redes sociales también, los que van a estar viendo estos videos en vivo o por el canal de YouTube también. Bendiciones a todos, esperemos que sea de bendición este estudio y de que aprendamos algo. Amén. Comparta estas transmisiones para que más hermanos sean bendecidos. Denme un segundito y voy a hacer algo aquí a través de las redes sociales. Voy a compartirlo de una vez desde aquí y ahorita empezamos. Denme un segundito, por favorcito. Vamos a ver. Y una vez compartimos. Aleluya. Ahora, parece que ahí está. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Voy a traer un tema que se llama la unidad del Espíritu. Escuche bien ese tema. La unidad del Espíritu. Amén. Es un tema relacionado a lo que son puntos doctrinales, lo manejan muchos como puntos doctrinales. Nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es doctrina. Amén. Toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios, obviamente, ¿sí? Y todo, por lo tanto, toda es enseñanza, toda es doctrina. Pero bueno, es un punto, hermanos, un tema, mejor dicho, un tema que muchos todavía no lo logran entender, ¿sí? Pero es necesario que lo entendamos todo, porque por eso existen, hermanos, hoy en día muchas denominaciones, muchas religiones, porque se malinterpretan textos, se sacan de contexto y lo usan como un pretexto para formar las denominaciones o religiones. ¿Amén? Entonces vamos a tratar de aclarar este punto. Si usted no lo ha logrado entender, entiéndalo, ¿sí? Y los que vayan a estar viendo estos videos, pues yo espero que sea de bendición. Amén. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, lo tenemos todos. Sígame ahí, por favorcito, con la escritura. El tema, les dije, es la unidad del Espíritu, o mejor dicho, la unidad en el Espíritu, como usted lo quiera mencionar. La pregunta sería que vamos a estar contestando en todo este estudio es: ¿qué es la unidad en el Espíritu? ¿Qué es la unidad en el Espíritu? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando él habla de la unidad del Espíritu? Vamos a Efesios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como os dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Diga conmigo, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Ese es el punto que voy a estar agarrando. Eso vamos a estar hablando de la unidad del Espíritu. Dice: en vínculo de la paz. Versículo 4. Escuche: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ven? Ese es el tema que vamos a estar tratando, varios puntos de esta lectura que acabamos de leer, y vamos a estar viendo más lecturas, más citas bíblicas para ir comparándolas o conectándolas con esto y para que entendamos este tema. Así es que presten atención, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero ya saben que los pastores así dicen que se largan 1 hora o 2 horas, no sé qué ya. La pregunta es entonces, ¿qué estaba en la mente, hermanos, del apóstol Pablo cuando él está hablando precisamente de la unidad del Espíritu? Para entender las citas de todos los apóstoles que escribieron las escrituras, o no apóstoles también, hermanos, nosotros tenemos que viajar en el tiempo, en nuestra mente, y ver el contexto histórico que se escribió esa carta o ese libro, conocer al autor de ese libro, su idioma, su cultura, su pensamiento, su creencia, para que podamos más o menos interpretar o entender lo que Pablo estaba hablando. Primero, tenemos que entender que la carta de los Efesios no es un libro, es una carta. Y no se lee lo mismo un libro que una carta. ¿Amén? Un libro, los que les gusta la lectura, te vas a tardar a lo mejor 1 semana, 2 semanas, 1 mes en leer un libro. Una carta no dejas pendiente para el otro día, la lees en un solo rato, ¿cierto? Entonces, el detalle es que nosotros las cartas nos la dividieron ya en capítulos y en versículos.
Y muchas veces eso es lo que... ¿Qué está pasando? Estamos en vivo, hermanos, y en todo color, todo puede pasar. Yucu, yucu. ¿Estás por ahí, Rubí? ¿Qué pasó? Ok, les decía. Si se prende y se apaga, ¿no? Chéqueme ahí, por favor, Enrique, si sabes de algo ahí, ¿no? Por favor. Please. Ok. Nos vamos a capela, tengo una garganta. A capela nos la llevamos. Alright, escuche bien. Ahorita arreglan eso. La pregunta es entonces, ¿qué estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió esta carta o cuando decía la unidad en el Espíritu? Entonces les decía, para poder entender más o menos e interpretar correctamente lo que Pablo está diciendo en su carta, mínimo tenemos que conocer al apóstol Pablo. Tenemos que conocer su idioma, conocer su cultura, lo que él estaba hablando en su tiempo y su creencia, sobre todo, lo que él creía. Porque lo que uno cree, ¿sí?, es lo que uno plasma en su carta, ¿cierto? Entonces, dice un dicho por ahí que las palabras son la expresión del pensamiento, ¿cierto? Y tiene mucha razón. Las palabras son la expresión de lo que está en nuestra alma. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por qué Pablo estaba hablando de esto? ¿A qué se refería cuando Pablo decía la unidad del Espíritu? Entonces hay que entenderlo, y para entender a esto, a Pablo, primero vamos a leer otras citas bíblicas para conocer poquito al apóstol Pablo. Amén. Es que vamos al libro de Hechos, capítulo 21, versículo 24. Hechos 21, 24. Lo leo en voz alta. ¿No? ¿Sabe qué pasaría? Ahí hay otras pilas, hermano. Pongan otras pilas a ver si funciona. Y nada. Válgame Dios. Pues traigo mi garganta bien cansada. Hechos 21, 24. No, se apaga. Dice, escuchen bien lo que dice. Le aconsejan al apóstol Pablo: tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se resuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también, Pablo, andas ordenadamente guardando la ley. Hay varios puntos aquí, pero el que quiero resaltar es simplemente que Pablo vivía ordenadamente guardando la ley. Amén. Hay otra cita bíblica, Filipenses 3:6 dice, el apóstol Pablo también hablando, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo era irreprensible en cuestión a la ley. Entonces, hay muchos más pasajes, pero con estos dos pasajes, mis hermanos, podemos dar cuenta que Pablo entonces sabía lo que la ley decía. ¿Amén? Entonces, Pablo, con esto en mente, Pablo seguramente sabía lo que decía Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4:2 dice que nadie le puede quitar ni nadie le puede poner nada a la palabra de Adonai. Entonces Pablo en su mente había el conocimiento en cuestión a la Torá, en cuestión a la ley. Amén. Entonces, si Pablo sabía lo que decía la ley y él escribió cartas, yo no creo que Pablo haya contradecido entonces lo que él sabía. No puede, es imposible.
¿Me explico? No podía contradecir su creencia, no podía contradecir, mis hermanos, lo que él tenía en su mente. Entonces lo que escribió en sus cartas seguramente está alineado a lo que él sabía, a lo que él conocía. Entonces cuando Pablo está hablando de la unidad del Espíritu, ¿sí?, no puede contradecir este tema a lo que dice la Torá. No puede contradecir a lo que ya estaba escrito. Entonces no puede, hermanos, no podemos sacar de contexto las palabras de Pablo del Nuevo Testamento que digan cosas extrañas a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es imposible eso. ¿Amén? Imposible, no puede ser posible eso. Si alguien malinterpreta así, entonces quiere decir que se está malinterpretando las cartas de Pablo. Y por eso surgen denominaciones. Amén. 1 Corintios 12, 4 y 6. Pablo hablando. 1 Corintios 12, 4 y 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Y luego el 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Escuche, aquí está la unidad del Espíritu. Versículo 4, 5 y 6 de 1 Corintios capítulo 12. La pregunta, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de la unidad del Espíritu? Aquí está la respuesta. Mija, chécame a ver qué pasa, porque me voy a desgargantar. Ya llegó. Escuche, note lo que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 4 dice que el Espíritu es el mismo. Oh my God. No, es que no te tienes que salir tú entonces. Alright, dame el volumen a este. Ya me estaba cansando en la garganta. Ok, escúcheme lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 4 dice que el Espíritu es el mismo. Versículo 5 dice que el Señor es el mismo. Y versículo 6 dice que Dios es el mismo. Es el mismo. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Por qué traigo este tema de la unidad del Espíritu? Porque hay un tema, hermanos, que se conoce como el tema de los tres dioses o la Trinidad. Y ese tema, hermanos, está sacado de contexto y no es bíblico. Escuche bien lo que le voy a explicar. No son tres dioses distintos en la Escritura. Es un solo Dios, un mismo Dios, manifestado en tres formas diferentes. Eso es diferente. Amén. Si alguien todavía sigue creyendo y pensando que hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres dioses distintos, hermanos, no es así. Es el mismo y único Dios que existe, creador de todas las cosas, que se manifestó en diferentes formas. Eso es diferente. Cambia el tema. ¿Me explico? Si hablamos mire, ahora han sacado el tema de la triunidad. Triunidad. No es bíblico tampoco. Tres dioses distintos y forman un solo Dios verdadero. No es así el tema. No es así. Es un solo Dios, uno, el único que existe. Y ese único Dios se manifestó en varias formas. ¿Amén? Pero no es que haya tres dioses en el cielo. No hay tres dioses, hermanos, en el cielo. Eso es idolatría. El mismo mandamiento se estaría violando. Los primeros dos mandamientos se estaría violando, porque eso es idolatría. No tendrás dioses, ¿sí? Delante de mí. No es por ahí el tema, hermanos. Entonces, yo sé que para muchos a lo mejor no lo vamos a entender del todo, pero si nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta, mis hermanos, que no está hablando así. Amén. Entonces, aquí está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6, y ahí está mencionando, escuche bien, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo.
Es el mismo. No son tres. ¿Me está entendiendo? Esto es la unidad del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 2:16. Primera de Tesalonicenses 2:16. Pablo hablando, dice: el mismo Señor Jesucristo, nuestro, y Dios y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Escuche bien, aquí se está mencionando también a los tres, pero no porque haya referencia a tres dioses diferentes, no es así, hermano, sino es que es el mismo. Pablo mismo lo dice, es el mismo. Amén, lo vuelvo a leer, 1 Tesalonicenses 2:16, el mismo Jesucristo Señor nuestro. Y luego dice, cuando dice Señor Jesucristo, obviamente sabemos que está refiriendo al Hijo. Y luego dice, y Dios nuestro Padre, ahí está, ¿sí? Y luego dice, el cual nos amó y nos dio consolación, Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí están. Pero yo no puedo decir, ahí están los tres dioses, mira, ahí están los tres. No. Pablo mismo lo dice, es el mismo, manifestado en tres formas diferentes. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Déjame le pongo un ejemplo para que nos ubiquemos en este tema. Yo, me pongo un ejemplo. Yo soy esposo. Ella es mi amada, mi esposa. Yo soy pastor de ustedes. Yo soy padre porque tengo un hijo. Yo te pregunto, ¿son tres Moiséses o es el mismo? ¿Verdad que sí? No, es el mismo y único Moisés que diseñó Dios, ¿sí? Pero tiene tres funciones diferentes. Lo mismo sucede, hermanos, con nuestro Creador. Es lo mismo. Es el único Dios que existe, creador de todas las cosas, que se manifestó en otras formas porque hay funciones que cumplir diferentes. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Padre, por qué Dios Padre se manifestó en carne? La Biblia lo dice, Juan 1:1, ¿sí? Versículo 14. ¿Por qué Dios Padre se manifestó en carne? Porque tenía que cumplir una función como carne, que no la podía cumplir como Dios Padre, porque sería algo... No porque no pudiera cumplirla, sí podía, pero sería algo injusto si lo hiciera. Ejemplo. Exacto, no podía contradecirse al mismo. Entonces, el único Dios creador de todas las cosas se manifiesta en carne y viene a la tierra como hijo, el Señor Jesucristo, encarnado, la palabra hecha carne, porque ahora que es humano, como humano, venció y derrotó al chanclas. El diablo. Amén. El cuento hubiera sido fácil si Dios desde allá le corta la cabeza al diablo y se acabó el problema. Pero no lo podía hacer, porque sería injusto. Porque Dios es justo, es justicia. Porque aún el mismo diablo es creación de Él. No como diablo, sino como arcángel. ¿Me está entendiendo el punto? Por eso entonces, para darnos ejemplo a nosotros, dijo, yo tengo que ir a la tierra, yo me manifiesto en carne para que en carne derrote al diablo, pero a la vez también para que yo pueda morir y derramar mi sangre para que sean salvos. Ese tema ya lo hemos visto. Pero no es que haya dos dioses, hermano, sino es el mismo. ¿Me está entendiendo? Dile que tanto lo hace el mismo. Dile, te digo que es el mismo. Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo. Escuche bien, el todo en todos.
entiende, hermanos, con este Cristo, que cuando Pablo dice que este Cristo es el todo en todos? El todo en todos. Escuche, la palabra todo aquí es todo. Todo es todo. Él es todo en todos. Entonces, si fuera un segundo Dios, no sería todo en todos. O si Él fuera todo en todos, ¿dónde quedaría el segundo Dios? El otro segundo Dios no sería todo en todos. ¿Sí me explico? No, cuando Él dice que Él es todo en todos, entonces quiere decir que es el único, pero manifestado en una forma diferente. ¿Me está entendiendo? 2 Corintios 3:17. Te estoy dando el estudio con pura escritura. Apúntalas, escríbelas, para que podamos entenderlo. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor, escuche, cuando dice el Señor, ¿a quién se refiere? El Señor Jesucristo, a Yeshua, ¿cierto? Mire, dice: porque el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. O sea, es el mismo. ¿Amén? Y luego dice: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos, Pablo está hablando de la unidad del Espíritu. El Señor es el Espíritu. No dice el Señor es un espíritu. No, es el Espíritu, que es diferente. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿Me está entendiendo? Es el Espíritu. Si Pablo dijera el Señor es un espíritu, nos dando a entender que hay otro espíritu. No, dice es el Espíritu, dando referencia a que hay solamente uno. ¿Amén? Ahora, estoy tocando un tema que yo sé que para muchos a lo mejor puede ser controversial, y déjenme me adelanto a comentarios. Porque va a decir: ay, que ese tema es apostólico, eso no lo solo Jesús. No soy ni apostólico, ni solo Jesús, ni de ninguna denominación. Esto es Biblia, está en la Biblia. Amén, está en la Escritura. Se lo estoy leyendo tal cual es. Amén. Mateo 10, 19, 20. Mateo 10, 19 y 20. Dice: mas cuando os entreguen, escuche bien esto, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, escuche: porque no son ustedes los que van a hablar, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que hablará en ustedes. Escuche bien esa frase. ¿Quién es el que va a hablar? El Espíritu de quién? De vuestro Padre. Analice. ¿Quién lo está diciendo? Mateo. Mire, escuche bien esto. Al libro de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los libros sinópticos. Sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque están escribiendo lo mismo, pero con narrativa diferente. Pero están escribiendo lo mismo, son iguales, pero cada quien con sus propias palabras. Mateo piensa diferente a Lucas, Lucas piensa diferente a Marcos, ¿cierto? Entonces escriben lo mismo, pero con palabras diferentes. Eso es sinópticos, son sinópticos. Es decir, escriben lo mismo, pero con palabras diferentes. Mire, entonces Mateo dice que el que cuando está hablando en un futuro, en los últimos tiempos, cuando seas perseguido y te atrapen y te pesquen, dice: no te preocupes qué vas a hablar, no te preocupes qué le vas a contestar. Dice: porque el Espíritu de vuestro Padre que está en ti es el que va a poner en ti las palabras. Amén. Pero mire, eso lo dice Mateo. Pero ¿qué dice Marcos? Lo mismo, Marcos 13:11. Marcos 13:11 dice: pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que deben de hablar, ni lo piensen, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablarán, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? El Espíritu Santo.
Diga conmigo, santo. Mateo dice que el que le va a poner las palabras es el Espíritu de vuestro Padre. No te preocupes que vas a hablar, dice el Espíritu de vuestro Padre es el que va a hablar. Pero Marcos dice, no te preocupes porque el Espíritu Santo es el que va a hablar. Amén. Pero mira ahora lo que dice Lucas. Lo mismo. Lucas 21, 12, 15. Lucas 21, 12, 15. Dice: pero antes de todas estas cosas os les echarán manos, o sea, los perseguirán, los pescarán, y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13. Propónganse en sus corazones no pensar antes cómo van a responder en su defensa. No te preocupes de lo que vas a hablar. Versículo 15. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque yo. ¿Quién es el que está hablando ahí? Yeshua. Amén. Mateo dice que es el Espíritu del Padre, Marcos dice que es el Espíritu Santo y Lucas dice que es el Señor Jesucristo. ¿Se equivocaron? No, es el mismo. Porque para ellos no era el problema, para ellos sabían que era el mismo. Para ellos no existía el tema que existe hoy, 2000 años después. ¿Sí? Que existen tantas denominaciones cristianas. En aquel tiempo no existía ni el cristianismo. Para ellos no existía ese problema, para ellos lo tenían bien claro. Ellos expresaban libremente lo que sabían y lo que conocían. El problema es para nosotros acá 2000 años después, que nuestra mente está contaminada y llena de tanta religiosidad, y cada quien piensa diferente y cada quien interpreta las escrituras a su manera. Ahora, no con esto estoy diciendo que yo sea dueño de la verdad absoluta, tampoco, no, pero lo que se lo estoy leyendo tal cual, y estamos simplemente comparando un texto con el otro. Ni siquiera lo estoy interpretando, simplemente te lo estoy leyendo. ¿Me entiende el punto? Entonces no es que sean tres dioses, hermanos. En otras palabras, en la Biblia el tema de la Trinidad no existe. Como tal no existe. Existe que ese único Dios que existe se manifestó como en tres formas diferentes. Eso es diferente. Amén. Pero no podemos decir, hermanos, que cuando estemos en el cielo vamos a estar allá con los tres. Entonces, ¿hay tres tronos? No hay tres tronos, solamente hay uno. Amén. Entonces tenemos que entender todos esos pequeños detallitos. ¿Por qué recalco esto? Porque todavía en el siglo XXI, todavía muchos siguen pensando de esta forma. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien difíciles, bien críticos. Y seguir pensando de la misma manera, hermanos, créanme, en los últimos tiempos, muchos a lo mejor vamos a sufrir demasiado. Y si seguimos pensando de esta manera, más todavía. Amén. No, tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar e ir entendiendo lo que la Escritura dice. Amén. Te hago una pregunta y no me la contestes. Cuando tú oras, ¿a quién le oras? No me la contestes. ¿A quién le oras? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y si tu respuesta es al Espíritu Santo o al Padre, dame el texto donde mande la Biblia eso. ¿Sí me entiendes el punto? Jesucristo mismo lo dijo. O hay un mandato de Jesucristo que dijo: ustedes me oraréis a mí. Jesucristo dijo eso. Dijo: ustedes oraréis al Padre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está hablando en su condición de hijo. Ustedes oraréis al Padre. La oración del Padre Nuestro. ¿Cierto? Entonces, cuando yo entiendo ese tema, hermanos, que es el tema que lo vamos a ver más adelante, el tema de la deidad de Yeshua. Escuche bien y hago una aclaración. Porque hoy que estamos entendiendo estos temas, hermanos, de la Torah y el movimiento, muchos que nos llaman de raíces hebreas, y bueno, es ok. Se están cometiendo errores en nuestros movimientos también, porque se están yendo al otro extremo, ¿sí? Es decir, salen de un lado y se van al otro extremo, ¿sí? Y ahora están negando la deidad de Yeshua. Están negando la deidad de Yeshua.
Es decir, están saliendo de Roma y se están yendo ahora hasta el judaísmo. Y el judaísmo niega la deidad de Yeshua. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto son profecías bíblicas. No hay que negar nunca la deidad de Yeshua. Y cuando yo, hermanos, malinterpreto estos textos, inconscientemente estoy negando la deidad de Yeshua, porque le estoy restando valor a eso. No lo hago con intención, obviamente, porque nadie lo haría con intención, ¿cierto? Pero esa es la realidad. Entonces regresemos al punto. Juan 14:4. Juan 14:4. Entonces, Mateo dice que es el Espíritu del Padre, Marcos dice que es el Espíritu Santo y Lucas dice que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Quien les va a dar palabras para que hablen. ¿Se equivocaron los tres? No, ellos sabían lo que estaban hablando. Amén. Veamos un texto más. Juan 14:4. Escuche bien. Los discípulos, cuando andaban con el Señor Jesucristo en la tierra, mira, yo de cierta forma, mira, hay un texto que me está viniendo a la mente, pero no recuerdo la cita bíblica, cuando dice, alguien me ayuda, cuando dice, nadie conoció al Padre sino al Hijo, y nadie conoció al Hijo sino al Padre, y a este a quien se lo quiere revelar. ¿No se acuerda la cita? Parece que es Mateo capítulo 12, versículo... A ver, ayúdenme, consulten al rabino Google. ¿Perdón? No. Ok, bueno, ok, busquen la cita. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Ahí está, léalo, pastor. Mateo 11:27. Tengo un inglés. En inglés, ok. Pero si les digo eso, ¿qué dije yo? No, más o menos. Escuche bien, léalo ahí. Mateo 11:27. Nadie conoció al Padre sino al Hijo, y nadie conoció al Hijo sino al Padre, y a este a quien se lo quiere revelar. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué le leo este? Porque se trata de revelación. Entonces no se trata de que yo interprete lo que yo crea de la Escritura, no se trata de a quien Él quiere revelárselo, se lo va a revelar. No se trata de quién es más sabio que otro, no se trata de quién tiene más conocimiento o más estudio bíblico, no. Se trata de a quien Él quiere revelárselo, se lo va a revelar y punto. Amén. Es que yo tengo un instituto bíblico y un PhD, ¿cómo se llama? Esas cosas. Y quién sabe qué tantas cosas hay. Y un máster y un doctorado. Y no está mal eso. Eso es bueno, hay que estudiar. Pero eso no te hace porque yo tenga más estudios. Es que yo conozco más la Escritura. No. El diablo la conoce mejor que tú y que yo juntos. ¿Cierto? No, el punto es que quiero que entienda esto, mi hermano. Dice, a quien Él quiere se lo va a revelar. Entonces no se trata del que corre, no se trata del que quiera, no se trata de que yo tenga mayor conocimiento. No se trata nada de eso. Se trata simplemente de su misericordia. ¿Ven? ¿Lo tiene? Sí. Léamelo. Escuchen, hermano. Todas las cosas que me las ha entregado mi Padre, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿quién se lo va a revelar? O sea, depende de revelaciones. Amén. Entonces, cuando en su misericordia y en su pura gracia Él te escoge a ti para revelarte ciertos misterios, gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, alguien que a lo mejor sabe más de Biblia, hay mucho Biblia y tiene muchos estudios, pero no logra entender esto, está bien, no ha sido revelado. No se le ha revelado. Entonces, como no se le ha revelado, lo interpreta como él cree o como se lo enseñaron. ¿Sí? Como se lo enseñaron en el Instituto Bíblico. ¿Me está entendiendo? Entonces, mire, Juan 14:4. Los mismos discípulos que anduvieron juntos con Yeshua, con el Señor Jesucristo, comieron con Él, convivieron con Él, vivieron con Él. Aquí hay un problema. Los discípulos
también no lograban entender muchas cosas de estas que estamos hablando. Ellos, escuche, ellos que hablaban el mismo idioma, la misma cultura, vivieron con él, comieron con él, anduvieron con él. Hermanos, ellos no lograban entender que eran judíos. Ustedes se imaginan nosotros acá en Occidente, 2000 años después, los hispanos, los latinos acá, nosotros, yo lo sé todo. No me siguen, no entendían, hombre. ¿Sí me entiende el punto? Yo le hago una comparación nomás. Juan 14:4 dice: ¿y sabéis a dónde voy? Dice Yeshua. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes saben a dónde voy, ¿sí? Y ustedes saben el camino. Y de repente dice Tomás: espérame Jesucristo, espérame. No sabemos a dónde vas. Por lo tanto no sabemos el camino. O sea, ni mismo Tomás, que andaba con él, sabía de estas cosas. Cuando Jesús, si usted lee los evangelios, tiempo atrás ya les había explicado de estas cosas. Ya se les había enseñado. El problema es que no lo habían logrado entender. Versículo 6 dice: Jesús le dijo: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche la siguiente palabra: nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va al Padre. Hay una diferencia, ¿verdad? No dice nadie va al Padre. No dice nadie viene al Padre. ¿Ve la diferencia? Ahí Yeshua, escuche, cuando entendemos el tema de la deidad de Yeshua, ahí es donde tenemos que entender cuando Yeshua habla como padre y cuando habla como hijo. Es cuando yo tengo que diferenciar una cosa de la otra. Tomás, ¿cómo que no sabes a dónde voy, Tomás? Si yo soy la verdad, el camino de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo que nadie viene al Padre? Lo más correcto es nadie va al Padre, ¿verdad? Sería lo más correcto. Pero no, Jesús sabe lo que está contestando. No se equivocó en ninguna forma. Jesús está diciendo lo correcto. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre, dice. ¿Por qué? ¿Qué le está dando a entender Jesús ahí? Yo soy el Padre. Nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy el Padre. Tomás, yo soy el Padre. Amén. Miren, más adelantito, versículo 7. Sigue hablando Yeshua de esto. Si me conocieran, pues quiere decir que no lo conocían, ¿verdad? Y andaban con él. Mátale. Los dos se pagan, ¿verdad? Chécale. Versículo 7. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Amén. Y desde ahora le conocen. Amén. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen, escuche, y le habéis visto. Note lo que Jesús está diciendo, analízalo despacito, piense un poquito, mi hermano. Las palabras de Yeshua es sabiduría, hermanos. El problema es que cuando no logramos estos temas, no lo leemos muy corrido y no logramos analizar. La Biblia se lee despacito, así, tranquilísimo. Despacio, 2, 3 veces, vuelve a leer. ¿Se acuerdan cuando, ahora mucho nos pasó cuando íbamos en la escuela dominical y yo en la escuela dominical, pero ¿cuántos capítulos leíste a la semana? ¿Alguien te acuerdas? ¿Amén? Entonces leíamos la Biblia por tanto de presentar capítulos, pero no entendíamos nada, ¿cierto? No, la Biblia no se lee corrido, es despacito, suavecito. Si me conocieras, le está diciendo Jesús a Tomás, tiene una conversación con Tomás. Dice, si me conoces, Tomás, también a mi Padre conocieras. Y luego dice, y desde ahora le estás conociendo. ¿Por qué? Porque le estás viendo, Tomás. ¿Y a quién estaba viendo Tomás? ¿A Jesús? ¿A Jesús estaba viendo o no? Y Jesús le está diciendo, estás viendo al Padre, Tomás.
Es decir, yo soy el Padre, Tomás. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes cuál es el camino? ¿Sí me entiende el punto? Pues cuando yo analizo esto despacito, hermanos, y logro entender estos temas que sí han traído controversia, ¿cierto? Cuando no se logra entender, ha traído debates, ¿cierto? Pero cuando ya tengo la revelación que Él es el que la da, se acaba todo debate. Porque lo podemos explicar, lo podemos entender claramente. Amén. Entonces, miren, versículo 8, sigue hablando. Ahora ya no es Tomás, sino está ahí Felipe. Y Felipe también escucha lo que está hablando Tomás con Jesús. Y Felipe tampoco entendía estos temas. ¿Amén? ¿Por qué le digo que no entendía? Porque miren en el versículo 8 lo que Felipe le pregunta ahora. Ya no es Tomás, ahora es Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Imagínense, Jesús le está explicando: Tomás, yo soy el Padre, Tomás. Desde ahora lo estás conociendo y lo estás viendo, Tomás. Y luego Felipe: a ver, espérame. Muéstrame al Padre, ¿dónde está? Ya me lo muestras y ya basta, ya estuvo suave. O sea, no lograba entender Felipe tampoco este tema. Amén. Porque querían ver, aquí está el Hijo, sí, pero ¿dónde está el Papá? ¿Dónde está el Padre? No es así. Estaba enfrente de ellos y no lo lograban entender. Pero el versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quiere decir que Felipe tampoco entendía. Mire la respuesta de Yeshua ahora, Felipe, en el versículo 9. Note la respuesta. El versículo 9 dice: Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido, Felipe. Amén. Y luego le dice: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú, Felipe, dices: muéstrame al Padre? Más claro que el agua, ¿no? ¿Verdad? ¿Entienden? O sea, obviamente hay que ponernos también en los sandales de Felipe. Felipe no entendía. Amén. Yo también, en un tiempo yo no entendía estos temas. Pero cuando viene la revelación lo logras entender. Y tienes que comprender que estabas mal, que estabas equivocado. Que fue el caso de los discípulos. No lograban entender ese tema tampoco. ¿Sí? Porque ellos creían en mente también: ok, tengo al Señor Jesucristo aquí conmigo, sí, es el Hijo, pero ¿dónde está el Padre? Sigue pasando hoy en día. Versículo 9, lo vuelvo a leer. Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo. O sea, ¿cuál es la pregunta de Felipe? A ver. ¿Muéstranos a quién? Muéstranos al Padre. Es decir, Felipe, ¿quién quiere conocer? Al Padre. Entonces la respuesta de Jesús, dice: Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy el Padre, Felipe. No hay dos, Felipe. Yo soy el mismo. ¿Sí? Y luego dice: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto también al Padre. ¿Amén? ¿Cómo pues tú, Felipe, dices: muéstranos al Padre? Entonces quiere decir que Felipe no lograba entender ese tema tampoco, porque estaba haciendo esa pregunta. Como hoy, 2000 años después, sigue pasando lo mismo. Imagínese usted, y hago una comparación. Si Felipe y Tomás, que estuvieron con él, vivieron con él, convivieron con él, no entendían estos temas, usted puede imaginar tanto cristiano 2000 años después, hoy en día, quienes anduvieron con él, que ni lo conocen, ni comieron, ni su idioma tenemos. Entonces hay razón en no entender estos temas. Entonces por eso Jesús dijo que se trata de revelación. La Biblia habla de misterios en la Escritura. Y los misterios, para entenderlos, se necesita revelación. ¿Cierto? Entonces, esto, hermano, se trata de revelación. Versículo 10, ahí enseguida. Seguimos hablando. Y Yeshua le sigue contestando a Felipe. Dice, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No dice con, dice en, dentro.
Una cosa es que yo diga, yo y el Padre, o yo con el Padre, yo con el Padre, pero no, dice, en el Padre. Es diferente. ¿Sí me explico? Lo leo. ¿No crees, Felipe, que yo soy en el Padre, dentro, dentro, ¿sí? Y el Padre en mí, dentro, no conmigo, no con el Padre. ¿Sí me entiende? Dice, las palabras que yo hablo, Felipe, no las hablo por mi propia cuenta, sino las hablo porque el Padre que mora, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, Felipe, créanme por las mismas obras que yo hago. Es decir, si no me crees por lo que te estoy diciendo, pues créelo las obras que yo hago. ¿Cuáles obras son las que hacía Jesús? Las mismas que hacía el Padre. Amén. Entonces, si no me crees por lo que te estoy diciendo, Felipe, por lo que te estoy explicando, créelo porque mira las obras que estoy haciendo. ¿Me está entendiendo? Entonces, Felipe, hermanos, seguía aquí todavía con ciertas dudas del tema de tema que estamos hablando de la unidad del Espíritu. No lo lograba entender del todo. Amén. Había ciertas dudas que todavía tenían Tomás y Felipe. Entonces, hoy, hermanos, si traemos este tema a nuestros tiempos, sigue pasando el mismo problema que tenía Tomás y tenía Felipe. Hoy todavía muchos cristianos del siglo XXI siguen pensando que en el cielo hay 3 dioses. Y no hay un solo texto, escuchen lo que les voy a decir, un solo texto en toda la Biblia. Un solo texto en toda la Biblia no existe que diga que hay 3 dioses en el cielo. No lo hay. Ahora, que hay versos que se pueden malinterpretar o decir o sacar deducciones que ahí están, mira, ahí están. Eso es otra cosa. Pero literalmente no dice. Pero más sin embargo, sí hay muchos textos en toda la escritura que sí digan que solamente existe un solo Dios. Eso sí existe. Entonces, ¿cómo es posible creer a muchos textos que no dicen lo que yo creo y los textos que sí dicen lo contrario a lo que yo creo? ¿Por qué no lo creo eso? Un trabalengua, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero, ¿por qué? Hermanos, hay que entender una cosa. Siempre va a estar la obra del enemigo engañando. Hay un tema en las escrituras, o mejor, en las escrituras y un estudio que yo les di que se llama el Evangelio de la Serpiente. ¿Qué es el Evangelio de la Serpiente? Es la misma escritura dada por Dios, las mismas palabras dadas por Dios. El diablo viene, las tuerce, ¿sí? Y te saca otra versión. Las mismas palabras, son las mismas palabras, pero te las cambia de posición y ya no dice lo mismo, ahora dice cosas diferentes. Eso es lo que hace el diablo con las escrituras. Son las mismas palabras de Dios, pero las cambia de posición y ahora te dice lo contrario. Amén. Y si yo no entiendo esos pequeños detallitos, hermanos, puedo estar errando en la escritura. Vamos avanzando. Versículo 16. Aquí hay varios puntos bien importantes que tenemos que entender. Entonces, Yeshua le está mostrando a Tomás de Felipe que él es el Padre, ¿cierto? Mire, veamos versículo 16 y versículo 17 ahora. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, ¿sí?, le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Con ustedes y estará en ustedes. Ahí entran las dos palabras que les decía hace ratito. Amén. Note, Yeshua está hablando aquí ahora, hermanos, como Espíritu Santo, Consolador. Ya no está hablando como Padre. Ahora está hablando como Espíritu Santo. Y lo va a entender más adelantito. Porque si yo no entiendo esto, voy a decir, ahí está, mira. Ahí está, va a mandar otro, el Espíritu Santo. Entonces, si son dos, esperen, no se me adelante, no dice eso. Amén. Vuelvo a leer.
Yo rogaré al Padre, Yeshua, yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Sí? 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Escuche bien, pregunta, ¿quién es el que moraba con ellos? Yeshua, porque mora con ustedes, mora con ustedes. ¿Y quién es el que moraba con ellos? Yeshua. Pero dice, y morará en ustedes. Es decir, ya no con ustedes, sino ahora en ustedes. ¿Por qué? Porque yo, carne, hijo, ya no estoy, me voy a ir, ya no voy a estar. Pero Espíritu Santo, ahora, ya no manifestado en carne, manifestado en espíritu, ahora estará en ustedes. ¿Me explico? Pero no que sea un segundo Dios. Ya vimos varios textos que es el mismo. Pablo lo mencionó varias veces, es el mismo. Amén. Es decir, yo tengo una pregunta. ¿En cuántos de ustedes está el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces dijimos ya con varios textos comprobados que el Espíritu Santo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo mismo, no son tres, es el mismo, ¿cierto? Manifestado en tres formas diferentes. Entonces en ti está Yeshua, ¿cierto? En ti, dentro, en ti está el Padre. En ti está el Espíritu Santo. Es decir, Dios, el único Dios, creador de todas las cosas, se manifestó como Padre. Escuche bien, Dios, Elohim, Adonai, ¿sí? Se manifestó como Padre. ¿Qué es Padre, hermanos? Si Dios no crea nada, no hay nada que le pueda decir Padre a Él, ¿cierto? Entonces, como Padre tiene que haber algo. Padre es fuente, porque de mi semilla sale un hijo, ¿cierto? Es una fuente. Amén. Ahora el hijo me puede llamar padre, pero si no hay hijo, no hay padre. Jesús, Dios, el único Dios, antes de crear todas las cosas, que no existía nada, nadie le podía decir padre porque no había creado nada. Entonces, su primera manifestación de ese único Dios es manifestarse como Padre ante la creación. Fue su primera manifestación. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? No que exista Dios y ahora exista Dios Padre. No. El único Dios se manifiesta como Padre en la creación porque crea todas las cosas. Ahora las cosas pueden tener un Padre porque salieron de Él, de su palabra, de su boca, de su fuente. ¿Me explico? Entonces, Dios primero se manifestó como Padre en la creación. Segundo, se manifestó como Hijo en la redención para redimirnos a ti y a mí. ¿Amén? Para redimirnos, para salvarnos a ti y a mí. Pero ahora ya cumple su función como hijo, ya se tiene que ir porque ya acabó su ministerio en la tierra, pero ahora entra, escuche bien, la siguiente manifestación que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Como Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo está en ti para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. No es que los tres dioses estén dentro de mí. No. Simplemente estamos, por decirlo de alguna manera, estamos en la era del Espíritu Santo. Por decirlo de alguna manera. Pero, se va a acabar esta era del Espíritu Santo. Se va a acabar. Porque va a regresar nuevamente Yeshua. Amén. Va a regresar otra vez. Físicamente, sí, físicamente. ¿Nuestros ojos lo van a ver? Sí, lo van a ver. ¿Lo van a palpar? Sí, lo vamos a palpar. ¿Qué decía el canto todavía? No te puedo tocar, ni te puedo ver, porque no ha llegado el momento. Pero va a llegar ese momento, hermanos. ¿Amén? Cuando nuestros ojos lo van a ver y nuestras manos lo van a poder palpar. Entonces, ya no se necesita Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque ya está en la tierra, físicamente, reinando, gobernando. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.
A ver, ¿ya están entendiendo ahí? Seguimos. Unos versículos más. Amén. Ok. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Escuche bien. 2, 3 palabritas claves para entender lo que Jesús está hablando aquí. Dice, hablando del Espíritu Santo, dice, el mundo no le puede recibir. El mundo no le puede recibir porque no le ve. No le ve. Pregunta capciosa. ¿El Espíritu Santo se puede ver? No. Entonces, ¿a quién estaba refiriéndose ahí cuando dice el mundo no le puede ver? Si el Espíritu Santo no se puede ver. El Espíritu Santo no se puede ver porque es Espíritu. Pero dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Entonces, ¿quiere decir que alguien se lo estaba viendo? ¿Y a quién estaban viendo? Pues el único que estaba presente con ellos, ¿quién era? Pues Yeshua. Entonces, ¿qué les está diciendo? Yo soy el Consolador. Yo soy el Espíritu Santo porque lo están viendo. ¿Sí me entiende el punto? El mundo no lo puede recibir porque no lo pueden ver. Porque el mundo no lo ve. Pero entonces, ¿quiere decir que alguien se lo estaba viendo ahí? Lo leo. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni le conoce. ¿Quién conocía a Yeshua en ese momento? Los discípulos. Está hablando a los discípulos y a los discípulos están diciendo, ustedes sí lo pueden ver, ustedes sí lo conocen, ustedes sí lo pueden recibir porque ustedes lo ven. Y luego les dice al último, dice, pero ustedes le conocen. ¿A quién conocían los discípulos? A Yeshua. Amén. Y está hablando del Espíritu Santo. Ustedes sí lo pueden ver, ustedes sí lo pueden recibir, ustedes sí le conocen. Y al único que conocían y podían ver al Señor Jesucristo. Está diciendo Jesucristo, yo soy el Espíritu Santo. Amén. Dice, porque mora con ustedes. ¿Quién era el que estaba con ellos físicamente? Jesús. Porque mora con ustedes. Y luego dice, y estará en ustedes. Es decir, estoy con ustedes, pero cuando yo vean a ustedes físicamente, voy a estar en ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos entenderlo ahora sí más clarito de que no hay tres, sino simplemente es el mismo manifestado en 3 formas diferentes? Amén. Versículo 18. Voy cerrando. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Cambia ahora su lenguaje. Ahora está hablando como Padre. Ya no está hablando como Espíritu Santo. Ahora está hablando como Padre. No os dejaré huérfanos, hijitos. Amén. ¿Por qué? Porque el único que puede dejar huérfano es Padre. Entonces ahora les está diciendo, no los voy a dejar huérfanos. Les está diciendo, yo como Padre no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. ¿Cómo? A mi nueva faceta de Espíritu Santo. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora está hablándoles de Yeshua como Padre. Escuche, en estos textos que acabamos de leer, les habló como Padre, les habló como Jesucristo y les vuelve como Espíritu Santo y ahora les vuelve a hablar como Padre. Ok. Le está explicando porque Tomás y Felipe, al empezar esta conversación, no lograban entender este tema. No lograban entender. Entonces Jesús se da cuenta que no logran entender Felipe y Tomás. Y aunque los otros no preguntaron nada, pero seguramente también estaban en la misma condición, pues por eso Jesús extiende su tema y empieza a explicar este tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y les da todo este tema que nosotros conocemos hoy como la deidad de Yeshua, que es el mismo manifestado en 3 formas diferentes. Entonces, imagínense ustedes, los discípulos presentes con Jesús en ese momento, Jesús explicándoles este tema de la deidad, ¿sí? Les están dando a entender, yo soy el Padre, yo soy el Espíritu Santo, yo vendré con ustedes, estoy con ustedes. Entonces, imagínense cómo estarían los discípulos ahí, mira, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo se te queda atrás de este rollo? Amén. Imagínense 2000 años después,
2000 años aproximadamente. Nosotros acá, los hispanos, los latinos, que nos la creemos, que la sabemos todas, todas. Y sacamos unos temas a que vaya. Y no, es que Pablo dijo que son 3. No, es que está la Trinidad bien clara. Espérame, no, hombre. Yo no quiero estar, si usted va a estar con el Señor un día, yo no quiero estar frente a Pablo ahí, porque Pablo va a dar un coscorrón. Yo no dije eso, yo no escribí eso, cabezón. ¿Me entiende? Porque hemos malinterpretado las cartas de Pablo, mi hermano, es la realidad. Se han malinterpretado las cartas del apóstol Pablo. Brinquemos hasta el versículo 20. Dice: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Esto te parece un trabalenguas, ¿verdad? En aquel día, ¿en cuál día? En el día que sería derramado el Espíritu Santo, porque estamos hablando de la venida del Consolador. Amén. En aquel día, y eso ya pasó. En aquel día, dice, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Cuando el Consolador fue derramado. ¿Cuándo fue derramado? Hechos capítulo 2, que conocemos nosotros como el día del Pentecostés. Amén. Que escuche otro tema, que es que la iglesia nació en el día del Pentecostés. Falso, eso no dice la Biblia. Era una fiesta de Dios y los que estaban reunidos ahí eran judíos. Los únicos que celebraban esa fiesta eran los judíos en ese tiempo. No habría todavía conversos gentiles. Entonces no pudo haber nacido una iglesia gentil en Hechos capítulo 2. Amén. Ok, me voy rapidito a los siguientes versículos para cerrar este punto ya. Versículo 22 dice: le dijo Judas, miren, todavía llegamos ahora con otro. Le dijo Judas, pero no Iscariote. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escuchen las preguntas que le hacen. O sea, quiere decir que las preguntas que le hacen quiere decir que no estaban entendiendo el tema. Amén. No estaban todavía del todo comprendiendo el tema. Jesús, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? Porque Jesús les acaba de decir, ustedes le van porque está con ustedes le ven y lo conocen, pero el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce y lo ha visto. Entonces ellos dicen, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y al mundo no? Amén. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, escuche, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos con él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con ustedes. Presente. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están otra vez los tres. Ahí está otra vez. ¿Sí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Conclusión, hermanos. En el caso de Judas es el mismo punto que Tomás y que Felipe. Judas quería saber cómo es que Yeshua vendría a ellos. Obviamente esta respuesta de Judas la recibió, más o menos, está Jesús hablando con ellos. Después muere, sacrifica al cielo del Padre, 50 días después, más o menos, quiero pensar, no dice la Biblia, pero a lo mejor como 2 meses después, la respuesta le llega a Judas. En Hechos capítulo 2, más o menos, sí, sacando medias conclusiones ahí, vagas, rápidas, ¿sí? Porque la Biblia dice que después de que el Señor Jesucristo, murió, resucitó, anduvo todavía 40 días en la tierra, ¿cierto? Bueno, entonces ya iba más de 1 mes. Más aparte lo que faltaba de este punto a la cruz, más o menos 2 meses. Más o menos. ¿Sí? Entonces, la respuesta de Judas aquí, que le está diciendo a Jesús, le llegó en 2 meses después. En Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. ¿Amén? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? Bueno, cuando estén en el aposento alto ahí todos reunidos,
¿sí? Hechos capítulo 2, descendió de ellos lenguas de fuego, ¿sí? Un fuerte recio que soplaba en sus cabezas. Y bueno, usted conoce la historia, la venida del Espíritu, los Pentecostés. Ahí, ¿quién fue el que vino? El Espíritu Santo. ¿Quién es? Yeshua mismo. Se manifestó en ellos. Amén. Ahí está la respuesta. Entonces Jesús le responde que por medio de su palabra, lo que acabamos de leer, por medio de su palabra le amarás, le amaremos, pues, le amaremos. Está hablando de amar. Dice, el Padre, ¿sí? Y Yeshua mismo dice, vendremos a ti, a ustedes, en este caso los discípulos, vendremos, plural, está hablando plural, no está hablando de singular, ¿sí? Pero resulta que el que vino fue el Espíritu Santo. Pero está hablando de plural aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos explicado ya, que es el Padre, pues Dios, manifestado en tres formas diferentes. El mismo y único Dios verdadero, manifestado en tres formas diferentes. Este fue el que vino en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, ¿sí? Y cerramos el punto, versículo 28, versículo 29. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Se lo estoy profetizando antes que suceda, dice, para que cuando esto suceda lo crean. Amén. Jesús les está diciendo a sus discípulos, voy y vengo. Voy y vengo. Y se lo estoy diciendo, dice Jesús, se lo estoy diciendo antes de que las cosas sucedan, para que cuando sucedan las crean. ¿Y sabe qué pasó? Sucedieron muchas cosas que hasta el día de hoy muchos no lo han creído. Muchos todavía siguen sin creer estas cosas. Voy, dice, y vendremos a ustedes. Entonces, cuando vino en Hechos 2, el día del Pentecostés, quienes vinieron fueron ellos, Jesús mismo, ¿sí? El Consolador mismo, el Padre mismo, que el que está dentro de ti, el que mora en mí, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que es el mismo. Amén. El que nos ha redimido, que nos ha salvado, que es el mismo. No es que haya tres, mis hermanos. Conclusión: la unidad del Espíritu, hermanos, no se trata de tres personas diferentes, la una de la otra. No. La unidad del Espíritu, cuando Pablo habla de la unidad del Espíritu en Efesios capítulo 4, hermanos, se está refiriendo a que ese único Dios verdadero, creador de todas las cosas, se manifestó en tres formas diferentes, ¿sí? Y lo sigue haciendo, porque no nomás fueron tres formas. ¿Quién es el que estaba en la zarza con Moisés, con el tiempo de Moisés? ¿Quién era? Dios. ¿Entonces está manifestado en fuego ahora? ¿Entonces son cuatro dioses ahora? No, es el mismo, pero manifestado en formas diferentes. Amén. Entonces hay que entender las diferentes manifestaciones del Padre, ¿sí? Pero no es que haya cuatro dioses diferentes. Amén. Entonces el Padre, Jesús, Yeshua y el Espíritu Santo es el mismo. Es Dios manifestado en tres formas diferentes. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y ahí nos vamos a quedar. Este tema de la unidad del Espíritu, escuche bien. Más adelante voy a seguir hablando de estos temas, porque es necesario. Estos temas yo los di hace mucho, aquí, en la iglesia, hace mucho. Pero ahora con las nuevas revelaciones que entendemos de la Torah, hermanos, ha cambiado la perspectiva a ciertos puntos. Cambia, y eso es bueno. Sí, porque el Espíritu Santo obviamente te va a revelar. Entonces, voy a estar tratando una serie de estos puntos, ¿sí? De la unidad, de la deidad de Yeshua, ¿sí? Para que los escriba, los apunte, se los grabe y los veamos, para que, hermanos, no seamos engañados. Se está corriendo un peligro, y lo vuelvo a repetir, se está corriendo un gran error en estos movimientos. Se está negando la deidad de Yeshua. No caigamos en eso, hermanos, no caigamos en ese error. Amén. Sabemos bien claro y tenemos bien claro quién es Yeshua. Amén. Sabemos quién es Yeshua. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos demeritando, creyendo otras cosas, estamos demeritando todo el sacrificio de Yeshua en la cruz. Estamos demeritando la función del Padre o del único Dios en su función carne, en su función hijo. Estaríamos negando entonces de cierta forma, si creemos de esa forma. Amén. Así es que los hermanos que se conectaron a través de las redes sociales, Dios los bendiga, bendiciones. Los que van a estar viendo en YouTube también, Dios los bendiga, bendiciones. Le dejo lugar al pastor.